Good afternoon. Thank you for attending the 14th edition of the Spain Investors Day. The closing ceremony will begin, sponsored by Estudio de Comunicación. I give the floor now to Benito Berceruelo, President of the Spain Investors Day. Benito, please. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Presidente del Gobierno, Secretario de Estado, Secretaria de Estado, Presidente de la Cámara de Comercio de España. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Como todos ustedes saben, este es un evento que nació de la iniciativa privada, que ha ido contando con apoyo público, con apoyo del ICES, con apoyo del ICO, con apoyo de Cofides y con todos los patrocinadores que han hecho el esfuerzo. BNP Paribas, que es el asociado estratégico del evento, que es el que organiza las reuniones con los inversores internacionales, la parte técnica del evento, Endesa, Deloitte, el resto de patrocinadores que apoyan el proyecto. Son todo empresas que han unido sus esfuerzos, que han puesto sus esfuerzos para traer a España a principio del año a más de 200 inversores internacionales y hacer con ellos un ejercicio de transparencia y de información, para contarles cómo están nuestras empresas, qué año han hecho y cómo está nuestra economía, y sobre todo para explicarles cuáles son los proyectos del Gobierno, de los distintos ministerios y de las distintas compañías para el año que viene. Los inversores siempre dicen, a lo largo de estos días, a mí me han preguntado varias veces que cómo ven los inversores el clima político de España, y la verdad es que, salvo en un momento cuando hubo el tema de Cataluña hace algunos años, con el tema del referéndum, en ningún momento en las mesas de los inversores está la cuestión política. Los inversores entienden que España es una gran democracia consolidada, entienden que en todas las democracias hay batallas políticas. Hoy, con el ministro de Economía, comentábamos en la mesa que hubo un año en que Bélgica, que nadie cuestiona que es una gran democracia y un país europeo desarrollado, tardó un año en formar gobierno y a nadie le extrañaba y los inversores seguían confiando en el país. Bueno, pues los inversores lo que sí quieren y sí nos piden es conocer cuáles son los planes del Gobierno y los planes de las empresas para el próximo año. Y piden que esos planes que les contemos pues se cumplan y que no se cambien. Yo quiero agradecer al presidente del Gobierno que venga un año más a explicar cuáles son los planes de nuestra economía y, en primera persona, el líder del Ejecutivo español a contar a los inversores que confían en España cuáles son los planes de nuestro Gobierno. Creo que todos coincidiréis conmigo en que España necesita capital y necesita inversión. Y tenemos que ser un país atractivo para la inversión. Y lo somos ya. Y yo creo que eso es muy relevante. La bolsa española, según los últimos datos de BME, otro de los socios del Spain Investor Day, más del 50% del capital de la bolsa española está en manos de inversores internacionales. Y además, para seguir creciendo, este país no tiene capacidad por sí mismo, necesita la inversión internacional. Y por eso nosotros les preguntamos todos los años dos cosas. Una, ¿por qué invierten en España? ¿Cuáles son las fortalezas que tenemos para intentar profundizar en ellas? Y luego, ¿qué cosas creen que tenemos que mejorar? Preguntándoles de por qué invierten en España, en primer lugar, todos coinciden en que España tiene una expectativa de crecimiento del Producto Interior Bruto por encima del resto de los países europeos. En el último año hemos crecido también por encima de los países europeos y la expectativa que tenemos para el siguiente año es de un país que va a seguir creciendo y que, por lo tanto, es un país en el que tiene interés gran parte de los inversores en confiar. En segundo lugar, que tenemos empresas en las que se puede invertir. España tiene una gran cantidad de pequeñas y medianas empresas. Necesitamos que nuestras empresas crezcan y una manera de que crezcan es que los inversores acudan a ellas, las compren,
las impulsen para fusionarse y nuestro país en los últimos años ha podido cerrar un volumen de operaciones de compraventa importantes. De hecho, el año pasado las operaciones de compraventa en España, es verdad que no las muy grandes, pero las de pequeñas y medianas empresas ya estuvieron por encima de los años de pandemia. Por lo tanto, el año pasado las operaciones de fusiones y adquisiciones en nuestro país volvieron a recuperar una dinámica importante. Además, tenemos una bolsa muy rentable. La bolsa española el año pasado, si sumamos la rentabilidad de la bolsa más los dividendos, estuvimos en casi el 28%, solamente superada por 3 bolsas, la de Estados Unidos, la de Japón y la de Italia. La bolsa española fue mucho más rentable que bolsas como la francesa o la alemana o otros países que muchos a veces consideran que son mejores para invertir en España, pero si se trata de bolsa y en el año 2023 se equivocaban, era mejor nuestra bolsa. Además, porque la rentabilidad de nuestra bolsa desde hace 30 años es récord mundial en reparto de dividendos. Nuestras empresas, las cotizadas en bolsa, son de las que más dividendos reparten en el mundo. Y, por último, porque contamos con un buen sistema financiero sólido que da créditos de una manera muy ágil a las compañías que demuestran un proyecto de futuro y, por lo tanto, los inversores internacionales encuentran facilidad para financiarse en España. También, en la otra parte de la balanza, es verdad que cuando le preguntas a los inversores internacionales España en qué lugar se coloca entre sus objetivos, no somos uno de los primeros países del mundo. Hay países como Gran Bretaña, como Luxemburgo, como Irlanda o como Alemania, que están por encima de nosotros en el interés de los inversores internacionales. Y cuando les preguntas por qué, y aprovechando que está el presidente del Gobierno ya aquí, ellos, ¿qué es lo que nos dicen? Nos dicen que necesitamos un entorno regulatorio estable y que además necesitamos un mercado único y que tenemos que intentar tener leyes claras, leyes únicas que les permita invertir en un mercado lo menos fraccionado posible. En segundo lugar, que tengamos un mercado fiscal favorable. Claro, cuando uno habla en nombre de las empresas de los inversores de mercado fiscal favorable, siempre piensa que lo que quiere es que les cobren pocos impuestos, pero ellos lo que dicen es que lo que quieren es que España tenga un mercado fiscal equivalente a esos otros mercados que nos ganan en interés de los inversores. No queremos que España tenga una fiscalidad mejor que Alemania o que Irlanda o que el Reino Unido, pero los inversores quieren que tengamos una fiscalidad similar a esos mercados. Por ejemplo, en el mercado de valores o en la bolsa, donde probablemente la fiscalidad española pues, tiene que hacer un esfuerzo para mejorar y ser más competitiva. Y luego reclaman que tengamos una justicia ágil y fiable. La justicia española, probablemente también por causa de la pandemia, se ha ralentizado. Tenemos una justicia que hay muchas veces que llega un poco tarde y es una de las cosas que reclaman los inversores, que demos seguridad jurídica, y una de las maneras de dar seguridad jurídica es que la seguridad jurídica sea rápida. Y, por último, que nuestras administraciones sean eficaces, todas las administraciones, las locales, las autonómicas, las nacionales, que sean eficaces en la autorización de los procedimientos, de los permisos. Somos un país líder en energía renovable, hay veces que los permisos se retrasan un poco más de la cuenta y tenemos que intentar que los efectos de la pandemia, del teletrabajo, no afecten a las administraciones, al servicio al ciudadano y al servicio a los inversores. Bueno, en definitiva, yo quiero dar un mensaje de que los inversores que nos han visitado estos días reconocen a España como un país en el que invertir, que no están preocupados por nuestra situación política y están esperanzados por nuestra situación económica, que además están dispuestos a seguir confiando en nosotros y que entre todos, las empresas, el Gobierno, porque esto es una cuestión de todos, lo que tenemos que intentar es mejorar esas cosas que no tenemos del todo bien e intentar competir cada día lo mejor posible. Gracias a todos por acompañarnos, gracias de nuevo al presidente del Gobierno por estar aquí en el cierre oficial y muchísimas gracias. Thank you very much, Benito. Now
I give the floor to the Secretary of State for Trade and President of ICEX, Xiana Mendez. Xiana, please. President of the Government of Spain, authorities, President of Spain Investors Day, CEOs and representatives of investment funds, companies, ladies and gentlemen. I'm delighted to be here once again to kick off business year in Spain. During this week, the major international investors have the opportunity to learn firsthand about the current economic situation of Spain, of the Spanish listed companies. I think that having good information based on reliable data is not a minor issue, and that's why one more year, this is an excellent initiative and an excellent exercise of transparency from the public and the private sector. 1 year ago, in the previous edition of the Spain Investors Day, in January 2023, the global growth rate was forecasted to slow down to reach 2.7%, the weakest growth profile since 2001, except for the global financial crisis and also for the worst phase of the COVID-19 pandemic. And the forecast for advanced economies was even darker. In fact, growth had been projected for them to slow by 1.1% and by 0.5% for the Eurozone. And then the 2023 actual figures have been so far consistent with these predictions, with just a slight upward deviation. However, among the world's largest economies, the IMF only made two notable mistakes: the United States and Spain. Our country grew around 2.4%, which was twice as much as forecasted by the IMF. And in fact, Spain is growing almost 4 times more than the average of the Eurozone and has one of the fastest growth rates among the world's largest economies in 2023. And for 2024, Spanish economic growth rate will remain above average for the Eurozone and its main partners. And the reasons for this growth were mainly reforms and investments under the Recovery, Transformation and Resilience Plan, also other measures undertaken to mitigate the impact of inflation and high energy prices. But there's another key element for this dynamism and growth, which is the potential of Spanish companies. Today, Spanish companies are present across the entire globe, and they have very strong positions in the different sectors where they operate. Spanish companies are ready to compete internationally with success, and in fact, foreign trade has been one of the main catalysts of this economic growth in recent years. Spain's exports of goods and services have been growing at a rate comparable only to the leading exporters in the Eurozone. And in the last decade, the share of exports of goods and services in Spanish GDP has increased from 29% to 40%. Today, even against the slowdown of global trade and weaker economic situation in our main trading partners, Spanish exports of goods in the period from January to October 2023 reached 320 billion euros, which is an all-time high, and is remaining stable compared to the same period of 2022, whereas those of our partners in the Eurozone have decreased. But furthermore, Spanish export of services reached 95 billion euros in 2023, which represents an impressive increase of 26% compared to the previous year. So Spain is an open and increasingly internationalized country. In fact, in this complex global scenario with crisis accompanied by geopolitical convulsions, one after another, in fact, one of the main challenges for Spain and for the whole Europe, in fact, is to continue diversifying its imports and its exports geographically. Achieving economic security on the one hand, while at the same time preserving an open economy, was one of the priorities of the Spanish presidency for the EU Council last semester. And given the number of free trade agreements reached during the presidency, like the one with New Zealand, with Chile, with Kenya, or the push given to other negotiations like the one with the Mercosur, I think that we can say that we have reached this goal so far. Now, apart from the big international Spanish companies,
there are also startups, and the entrepreneurship ecosystem is outstanding too in Spain. Especially the innovation and disruptive business models are now experiencing the best moment in Spain, with an unprecedented dynamism in the creation of startups, with a solid group of scale-ups that are ready to compete domestically and then internationally, and with an investment environment that allows and supports bigger than ever funding rounds. So if we look back 5 years, we can see that the ecosystem has changed radically, and all of it has been for the better. In the Spanish business ecosystem, we must acknowledge, of course, the role played by Spanish firms and Spanish startups, but also by foreign investment. According to UNCTAD, Spain places 13th in the world ranking of countries with the largest stock of inward foreign direct investment. In the last 10 years, Spain has experienced an outstanding decade in terms of receiving FDI. Out of the 10 years in which Spain has received the most FDI in its history, 7 of them, including 2023, belong to this decade. With the last data available from the official FDI registry for the first 3 quarters of 2023, total FDI in Spain stood by 7% above the average of the last 5 years. This FDI came mainly from industrialized countries, United States, the United Kingdom, France, Germany, Switzerland, Australia, standing out. And consistent with the outlook for global FDI in 2023 released by the OECD, the figures in Spain are also showing a slowdown compared to the previous year, 2022, regardless to say, anyway, that 2022 was the second best year for the entire historic database in Spain, with an impressive 34 billion euros. But at the same time, Spanish figures are showing also, or proving to be more resilient than in other OECD countries as a whole. These figures are remarkable not only for the quantity, for the amount of the FDI received, but also for the quality of the projects. And we can say that according to FDI markets, from January to November 2023, Spain was the 5th largest recipient of greenfield projects, with more than 700 projects and more than $31 billion received. The establishment of this type of projects, greenfield projects, are especially important to boost productivity and competitiveness of our economy. They are also important to contribute to achieving strategic autonomy in some very relevant sectors, and this is why in a 2 billion euros co-investment fund named FOCO has very recently been created. It will be managed by Cofides, a state-owned company. The primary objective is to contribute to actively draw foreign investment to private projects or projects initiated by the private companies in Spain. And the ultimate goal is to transform our productive structure hand in hand with the major international investors. Regarding, and some of them might be sovereign wealth funds. Regarding the latter, Spain experienced record levels of sovereign wealth funds activity in the last 2 years. In 2022 alone, 11 projects by these sovereign wealth funds were materialized in Spain, matching the previous record with a total value of nearly 3 billion euros. And before concluding, I would like to mention one issue that I think is of special relevance to foreign investors, which is the FDI screening mechanism. More and more countries in the world are implementing a new or improving their FDI screening mechanism to safeguard key assets or to protect collective security. And Spain has not been an exception. In fact, we have been a leader in this field within the European Union, and we have had this mechanism for the screening of investment since 2020. I would like to underline that Spanish regulations on foreign investment are based on the fundamental principle of the importance of FDI as a driver for economic growth and for prosperity. This openness to international investment that is characteristic of Spanish regulation is totally compatible with the possibility of adopting restrictive measures, potentially on an exceptional basis with respect to certain investments that could affect security or could affect health or public order. So in this sense, if I look back to the last 3 years, I think that we can say that looking at the regulation and the implementation, we have found a perfect balance in Spain, and our country continues to be one of the world's friendliest countries to invest. And finally, let me wrap up by
thanking again the organizers of the Spain Investors Day, an event that allows year on year to get in touch with investors, to share information and to show the strengths and capabilities that exist in Spain, and to finally, well, to transform our economy hand in hand with the Spanish companies and with foreign investors. Thank you very much. Thank you very much, Secretary of State Juan Mejía. Now, the official closing of the 14th edition of the Spain Investors Day will be done by the President of Spain, Pedro Sánchez. President, please. Buenas tardes, Siana, Secretaria de Estado de Comercio, presidente también del Spain Investors Day y miembros del Consejo Rector, empresarios, empresarias, inversores, amigos y amigas. Quiero comenzar, como ha terminado la Secretaría de Estado, agradeciendo la invitación a los promotores de esta iniciativa, a Benito y a Ladislao, un año más. Un agradecimiento que además se suma a una entusiasta felicitación por haber conseguido que el Spain Investors Day se haya convertido en una cita imprescindible para la política española. Mi más sincera enhorabuena. Creo que los dos conceptos que mejor definen estos encuentros son el de la confianza y el de la transparencia. Algo se ha hecho referencia en tu intervención. Es decir, se trata de crear confianza en aquellos que pueden considerar interesante invertir en nuestro país. Y para lograrlo, en consecuencia, nos presentamos de manera abierta, desde el Gobierno, y también honesta, en consecuencia, transparente. Y como presidente del Ejecutivo me propongo dar argumentos que demuestran que nuestro país es un país en el que se puede confiar. Una sociedad cohesionada, abierta, dinámica, llena de talento y también de creatividad. Un país, en definitiva, de hombres y mujeres con un alto nivel de formación y con muchas ganas, muchísimas ganas de progresar. Y en ese contexto también con un gobierno de progreso, un gobierno determinado y empeñado en que nuestro país, en que España, siga avanzando con un proyecto y un rumbo claros hacia una nueva prosperidad basada en tres pilares que son el empleo, los derechos y la convivencia. En resumen, España es un lugar ideal para invertir. Todos ustedes, si me permiten, les tuteo, todos vosotros y vosotras sois profesionales de las cifras, de los datos. Tomáis vuestras decisiones pensando en los hechos, en las magnitudes medibles, cuantificables, por tanto no en bulos ni en supercherías que, por desgracia, campan a sus anchas también desde el punto de vista del debate público. Y en ese sentido me gustaría comenzar hablándoos de cuestiones muy difíciles de cuantificar, que sin duda constituyen también factores importantes a la hora de decidir dónde invertir. Pero son precisamente, y daré argumentos empíricos basados en hechos y en datos, para consolidar esta idea de que España es un gran país en donde invertir. Pero volviendo a esos otros argumentos menos cuantificables, más abstractos, pero también muy necesarios, me refiero, a la hora de valorar, me refiero a la fortaleza de una sociedad que mostró una solidaridad y un civismo ejemplares ante la mayor emergencia sanitaria del último siglo. Un país que además ha sido capaz de recuperar su economía en un tiempo récord, en poco más de 2 años. En muchas de las ocasiones que he tenido la oportunidad de poder dirigirme en reuniones bilaterales a fondos de inversión, a inversores extranjeros, una de las cosas que se hablaba y se ponía además en valor por parte de ellos hacia la sociedad española fue las altas tasas de vacunación frente al COVID, en comparación con otros países europeos y ya no decir mundiales. Yo creo que esto demuestra ese comportamiento responsable, solidario con uno mismo, pero también con el conjunto de la sociedad española y un civismo ejemplar ante una crisis afortunadamente pasada, pero que no debemos olvidar como fue la emergencia sanitaria de la COVID-19. Lo hicimos, además, esa respuesta y esa recuperación económica en relación con otras crisis, como la crisis financiera, en un tiempo récord, gracias a un extraordinario sistema público de salud, que no solo nos garantiza derechos básicos de los ciudadanos, sino que también nos resulta decisivo para garantizar el bienestar
y, evidentemente, las numerosas externalidades positivas en el ámbito laboral y de contribución al crecimiento económico. En muchas ocasiones, cuando hablamos de la reforma fiscal o hablamos también del sistema fiscal, queridos amigos y amigas, pues también es importante ser conscientes de que tenemos que redistribuir los frutos de ese crecimiento, haciendo del estado del bienestar un sistema fundamental ante emergencias como las que vivimos hace poco más de 2 años, como fue la emergencia sanitaria. Nuestra segunda gran fortaleza se ha hecho antes referencia por parte de la Secretaría de Estado. Es que tenemos un extraordinario talento, un formidable capital humano. Hay un dato que creo que es muy relevante, y es que casi la mitad de los jóvenes entre 25 y 34 años de nuestro país tienen una titulación de educación superior muy por encima de la media de la OCDE. Y yo creo que esto es un gran activo de nuestro país. Y seguimos trabajando para mejorar la adecuación entre la oferta y la demanda de un trabajo que cada vez es más cualificado. Por eso, en estos últimos 5 años hemos hecho caso a la demanda de muchísimos empresarios y empresarias, hemos aumentado las matrículas en la formación profesional hasta llegar a unos niveles, yo creo que extraordinarios. En poco más de 5 años hemos aumentado en un 40%. Llegando a cerca de 1.200.000 estudiantes en formación profesional. En muchas ocasiones hablamos de que uno de los principales problemas que tiene nuestro país es el fracaso escolar, el abandono escolar. Eso también tiene mucho que ver con la inadecuada, inadecuado fortalecimiento de un sistema, el de la formación profesional, donde hay muchos nichos de empleo en el presente y en el futuro inmediato. Por tanto, 1,5 millones o 1.200.000 para ser exactos estudiantes en la formación profesional, un 40% más que hace 5 años y, además, con una nueva ley de formación profesional pactada con los agentes sociales, en cuya elaboración, sin duda alguna, las empresas, muchas de las que estáis aquí presentes, tuvo mucho que ver y aportar. Y, en tercer lugar, nuestra fortaleza institucional y democrática. Antes se ha hecho una referencia al respecto. Porque más allá de los bulos y la superchería, lo cierto es que España es una de las democracias más avanzadas del mundo. Y esto no lo digo yo, lo reconocen los principales organismos y think tanks internacionales. Nuestras instituciones democráticas son fuertes, contribuyen a reforzar la estabilidad política fundamental para la inversión extranjera, la seguridad jurídica y algo muy importante durante estos últimos 5 años que hemos visto, fundamentalmente durante la emergencia sanitaria, pero también durante las crisis que hemos atravesado, la guerra de Ucrania, principalmente como es la paz social. Siempre desde la búsqueda del acuerdo, ¿no? Desde el diálogo, como quedó demostrado durante la pasada legislatura en la negociación con los agentes sociales, a los que siempre agradeceré su compromiso no con el Gobierno de España, sino con la sociedad española en momentos tan difíciles como fue la emergencia sanitaria, donde llegamos a acuerdos fundamentales en reformas medulares para el buen funcionamiento de nuestro país, en lo económico, pero también en la convivencia, como ha sido la reforma laboral, la reforma del sistema público de pensiones o también, lógicamente, todas las reformas que tuvimos que hacer para poder sacar adelante esos acuerdos logrados con la Comisión Europea y poder percibir los fondos europeos. Acuerdos que nos permitieron aprobar reformas trascendentales en materias esenciales como, por ejemplo, la de las pensiones, el mercado laboral o también la conciliación con paz social. Porque así es, al menos como creemos nosotros, que se refuerza la confianza y se logran reformas duraderas, mediante el acuerdo entre diferentes para garantizar la paz social. Y en esta nueva etapa vamos a seguir en esa senda, vamos a impulsar nuevas medidas en el mismo camino, con la misma forma de hacer política, con un afán determinado de forjar grandes acuerdos entre diferentes que representan la mayoría social de nuestro país. Acuerdos que permitan avanzar en la extensión de derechos, en la modernización de nuestra economía, con un impulso bastante importante que se le está dando a la reindustrialización de nuestro país. Un buen ejemplo de ello fue la convalidación de 2 importantes reales decretos leyes ayer en las Cortes Generales. Uno, para materializar reformas pactadas previamente con las instituciones comunitarias en Bruselas, que nos van a permitir poder percibir el cuarto desembolso de los fondos europeos, 10.000 millones de euros de los fondos europeos, no es ninguna broma, y en consecuencia continuar creciendo, continuar reindustrializando nuestro país y también creando empleo. Y el otro, pues evidentemente vinculado con la protección a nuestros ciudadanos ante los aún persistentes efectos adversos de la guerra, particularmente de Ucrania, perpetrado por Putin hace más de 2 años. Y en ese sentido me van a permitir que, me gustaría pedir a quienes ayer se opusieron a 2 reales decretos importantes
que reconsideren su estrategia, que abandonen una oposición, a mi juicio, destructiva, contraria a la mayoría social y que antepongan siempre el interés del país a cualquier otro. Si lo hacen, yo les puedo garantizar que contarán con nuestra disposición total y absoluta a acordar. Porque hacer oposición no consiste en oponerse al interés de la mayoría social, sino contribuir al beneficio de la mayoría social. En todo caso, volviendo a la razón de esta intervención, estas tres fortalezas, la social, a la cual antes hacía referencia de un comportamiento cívico ejemplar con la emergencia sanitaria y con esos índices, esas ratios de vacunación, el capital humano y también la fortaleza institucional, creo que han sido determinantes en los buenos datos de la economía española desde la salida de la emergencia sanitaria. Seguimos, se ha dicho antes, anteponiendo pues el interés general, pero también sufriendo un escenario geopolítico complejo. Aún lidiamos contra los efectos del choque inflacionario provocado por la agresión de Putin en Ucrania. Y la respuesta del Gobierno creo que ha sido contundente. Ha sido aprobar un paquete nada más y nada menos que de más de 40.000 millones de euros. Ese es el esfuerzo que hemos hecho en políticas de protección social, pero también de recorte de la fiscalidad, que han servido para proteger a hogares, también a industrias, a empresas. Seguro que todos vosotros y vosotras conocéis claros ejemplos de lo que hemos puesto en marcha desde hace ya 2 años, para, en fin, a la vez que reducíamos la inflación, pues seguir contribuyendo a que el crecimiento económico se dañara lo menos posible. Y hoy, afortunadamente, tenemos una de las inflaciones más bajas de Europa. Y creo que esto es algo que tenemos que celebrar. Ese es el mismo sentido de los decretos aprobados ayer, seguir protegiendo a las familias, a las empresas de nuestro país, con medidas por valor de 5.000 millones de euros para los próximos 6 meses. De nuevo, en un contexto con una volatilidad y una incertidumbre formidable, yo creo que la economía española, se ha dicho antes por parte de Siana, ha mostrado una extraordinaria resiliencia y fortaleza. España cerró 2023, lo saben, con un crecimiento en torno al 2,4%. Los pronósticos para este año son también muy positivos. Según los datos de la Comisión Europea, España va a crecer al 1,7% en 2024, es decir, por encima de la media europea, de sus 5 mayores economías y del promedio de las economías más avanzadas del mundo. Y este crecimiento vigoroso se compatibiliza con un superávit por cuenta corriente superior al 2,9% y con una inflación o una capacidad de financiación positiva, de más del 3,6% del Producto Interior Bruto. Y además, en 2023, la inflación media anual en nuestro país pues fue, como saben, del 3,4%, es decir, más de 2 puntos por debajo de la inflación de la eurozona. Yo creo que este buen comportamiento no es casualidad. Se debe, en gran medida, a iniciativas que ha impulsado el Gobierno de España a nivel nacional y a nivel europeo. Y yo quiero hacer bandera de ello, porque creo que han suscitado mucho debate a lo largo de estos últimos años, de estos últimos meses, pero que han servido para contener los precios de la energía. Y ahí está la solución ibérica planteada por España conjuntamente con Portugal, el impulso a las renovables, que ya generan más de la mitad de nuestra electricidad. Y además, después de lo que se ha logrado en la presidencia española de la Unión Europea con esa reforma del mercado eléctrico, yo creo que quedan avaladas también muchas de las tesis, de las posturas que el Gobierno de España defendió desde el principio de la guerra de Putin en Ucrania. Pero si hay un ámbito que sintetiza, creo que la positiva evolución económica de España es el empleo, definitivamente es el empleo. En 2023 hemos tenido un año, yo creo que muy, muy positivo, formidable. Estamos hablando de más de 500.000 de nuevos empleos creados en nuestro país, en este contexto. Y pese al aumento de la población activa, hemos tenido un paro que se sitúa en mínimos desde antes de la crisis financiera en 2008. Es decir, a niveles previos a la crisis financiera. Empleo creado en buena medida, y esto creo que también es importante subrayarlo, en sectores de alto valor añadido, en I+D, en ciencia, en tecnologías de la información, con un incremento de más del 50% en estos últimos años. En fin, tradicionalmente nuestro mercado de trabajo pues, ha sido hostil a muchísimos jóvenes. Era siempre el primer colectivo en sufrir los efectos de la crisis, con una dureza particularmente significativa. Recordemos, el comportamiento del empleo juvenil durante la crisis financiera y por eso yo creo que es una extraordinaria noticia que, pese a continuar siendo una asignatura pendiente, el desempleo juvenil, yo creo que es una extraordinaria noticia que el número de jóvenes en paro hoy sea la menor de la serie histórica. Y junto a este dato, creo que esperanzador, quiero destacar 2 más. Primero,
un récord en empleo femenino, con casi 10 millones de mujeres afiliadas. Y una ratio de temporalidad que siempre ha sido el talón de Aquiles de nuestra economía, de nuestro mercado laboral, que está en mínimos históricos, del 14%. Y, por tanto, con unas magnitudes equiparables a las del resto de Europa. En fin, como consecuencia de todo ello, yo creo que España presenta los mejores pronósticos de las 5 mayores economías de la eurozona en 3 aspectos básicos para cualquier sociedad que aspira a prosperar, a progresar y a estar cohesionada, como es el empleo, como es la inversión y como son las exportaciones. Y sobre este punto, el de la inversión, sí me gustaría destacar algo que es relevante, y es la confianza que España suscita en los inversores internacionales. Los datos son contundentes. Ayer mismo, lo habrá dicho también el nuevo ministro de Economía y Comercio y Empresa, ayer mismo conocimos que la emisión de deuda pública recibió una demanda récord por valor de 138.000 millones de euros. Yo creo que ese es un termómetro absolutamente fidedigno de cuál es la confianza de nuestro país de cara a los inversores extranjeros. Una cifra sin precedentes, que si demuestra algo, es la confianza, como he dicho antes, en nuestro país. Y, de nuevo, no es casualidad, porque España cuenta con un entorno institucional altamente propicio para la inversión extranjera. Solamente un dato. De acuerdo con la OCDE, somos uno de los países con menores barreras a la inversión, por delante de Francia, del Reino Unido, de Italia, de Alemania y de la OCDE en su conjunto. Y, además, la reforma de la normativa de control de inversiones extranjeras aprobada, como bien antes ha hecho referencia la secretaria, aprobada el verano pasado, es más clara, es mucho más predecible y además refuerza la seguridad jurídica, que es condición necesaria para los inversores. Y esa confianza pues, se traduce en una importante atracción de inversiones. Durante el periodo 2018-2022, lo sabéis, nuestro país ha recibido flujos de inversión extranjera directa del 2,2% del PIB, es decir, el doble, si nos comparamos con las principales economías, el doble en tamaño relativo que recibieron, por ejemplo, Francia, Alemania, Reino Unido o nada más y nada menos que la primera economía mundial, Estados Unidos. Y, al mismo tiempo, el stock de inversión extranjera directa pues, representó en España en el año 2022 nada más y nada menos que el 56,3%, es decir, una cifra superior a la de la OCDE del 51% y a la de otros grandes países como Francia, Alemania e Italia. Sin duda, uno de los factores importantes, y estoy convencido de que lo estáis pensando mientras yo os relato estas cifras que conocéis bien, se explican por el buen comportamiento de una economía que tiene todo que ver con el formidable despliegue que estamos haciendo de los fondos europeos. Es verdad, y lo he escuchado en muchas ocasiones, que todos queremos que se agilicen, que se aceleren. También es cierto que la Administración pública está haciendo un esfuerzo extraordinario con unos fondos que no existían hace poco más de 3 años, pero creo que es importante subrayar que España es líder en la recepción y en la ejecución de esos fondos europeos. En este momento ya se han activado recursos por valor de 34.000 millones de euros, en convocatorias ya resueltas, con más de 600.000 beneficiarios, de los que más de la mitad son empresas. Y yo creo que esto es un dato también que demuestra cómo los servidores públicos, muchas veces, en fin, no tan reconocidos por parte de la opinión publicada, hacen un trabajo formidable para que, en efecto, en circunstancias tan difíciles y tan novedosas como es la gestión de fondos europeos y también lidiar con la Comisión Europea, que tiene su cosa, pues han hecho que podamos tener esas cifras y, además, seamos líderes en la recepción y en la ejecución de los fondos europeos. Y, como saben, pues la aprobación en octubre de la adenda del Plan de Recuperación supone incorporar nada más y nada menos que 94.000 millones de euros más, que van a ir destinadas a 2 grandes áreas que conocéis bien, porque es coherente con lo que hemos hecho. En primer lugar, el refuerzo de los proyectos estratégicos, de los PERTES en su acrónimo, que son auténticas palancas de transformación y de modernización de sectores estratégicos, como es el vehículo eléctrico, como es el hidrógeno verde, como son los semiconductores o los microchips. Y, en segundo lugar, en la creación de líneas de financiación a largo plazo para mantener los niveles de inversión y continuar así con la senda transformadora y de modernización de nuestro tejido productivo y empresarial. Y quiero deciros
que una de las cosas que este Gobierno ha liderado durante estos años, que fue la creación de los fondos europeos, pues también vamos a dar la batalla porque esos fondos europeos tengan una segunda edición a partir del año 2026, porque evidentemente necesitamos estos recursos, no nosotros, sino Europa en su conjunto, para abordar esa transformación digital y esa transición ecológica que creo que nos puede sentar unas bases de prosperidad mucho más sostenibles en todos los ámbitos, desde el social, el económico, el financiero o el fiscal al medioambiental. En todo caso, por favorables y positivos que sean estos datos que acabo de referir, no creo que debamos quedarnos en la autocomplacencia. Al contrario, yo creo que es el momento de mirar hacia adelante, de seguir impulsando todo lo que queda por hacer, que es mucho en nuestro país. Vivimos un tiempo de cambio y de transformaciones sin precedentes. Yo creo que ahora mismo vosotros y vosotras, que sois también líderes en empresas, sois muy conscientes de que este tiempo no es un tiempo para administrar, sino para transformar. Si queremos garantizar la estabilidad de nuestras compañías, de nuestras sociedades, sentar las bases de una nueva prosperidad, lo que tenemos que hacer es transformar, no administrar. Esos son otros tiempos, no son los de ahora. Ojalá los tengamos en el futuro, pero no son los de hoy. Hoy nos toca transformar. Y en un momento como este, como he dicho antes, eso es lo que debemos hacer, no dejarnos caer ni llevarnos por la inercia, ser ambiciosos y dar un nuevo impulso a nuestro país. España yo creo que ha demostrado con creces que sabe romper inercias, que es capaz de desafiar las tendencias, que también es capaz de vencer los vaticinios más sombríos y que está dispuesta a avanzar en la senda de la modernización y que no vamos a utilizar las crisis que puedan existir, la energética, para posponer nuestra transición ecológica. Antes, al contrario, vamos a redoblar el ritmo para ser líderes, campeones en aquello que creo que va a ser fundamental para reindustrializar nuestro país y garantizar la competitividad y aumentar nuestra productividad. Yo creo que no hay mayor garantía de estabilidad que afrontar este tiempo de cambio y de transformación con ese espíritu. Vosotros lo hacéis a nivel empresarial, nosotros tratamos de hacerlo humildemente en el ámbito político. Con plena confianza, como he dicho al principio de mi intervención, en nuestro capital humano, tecnológico y físico, que es extraordinario. Pero un impulso de país que se resume en una triple apuesta para estos 4 años. Primero, profundizar la agenda reformista y modernizadora. Segundo, continuar la senda de saneamiento de las finanzas públicas. Y tercero, impulsar unas finanzas sostenibles. Y dentro de estas 3 prioridades quiero centrarme en algunos de los elementos de cada una de ellas. Sobre la modernización de nuestra economía nos hemos fijado 3 objetivos. El primero de ellos, continuar con la creación intensa de empleo. Ojalá podamos llegar a alcanzar el pleno empleo. 2 años después de la reforma laboral, yo creo que continuamos viendo sus efectos positivos en la estabilización del empleo y la mejora de su calidad. Ahora vamos a dar un paso más, vamos a hablar con los agentes sociales para mejorar los sistemas de recualificación, de modernización de los servicios de empleo, especialmente pues los enfocados a los parados de larga duración, con una mejor imbricación en una política ya consolidada como son el ingreso mínimo vital, para responder a las situaciones de exclusión social. Segundo, hay que acelerar la digitalización de la administración pública. Y a ello responde, además, la decisión de unir el Ministerio de Función Pública al Ministerio de Transición Digital. El sector público, la administración pública, puede ser tractora de la inteligencia artificial, incorporando en sus procesos de decisión y también de relación con el ciudadano la inteligencia artificial. Y eso puede también servir como motor para el conjunto del sector privado en nuestro país. La inteligencia artificial no es algo que vendrá, sino que ya está entre nosotros y debemos, en definitiva, abrazarla para poder sacar lo mejor de esta nueva y disruptiva tecnología. Nosotros queremos hacerlo, queremos, en definitiva, aprovechar los desarrollos tecnológicos y la inteligencia artificial para automatizar procesos, para reducir trámites, burocracia, en definitiva, para lograr una administración pública más eficiente que mejore la productividad del conjunto del país. Y creo que tenemos, por fin, la palanca, que es la inteligencia artificial, para poder lograrlo. Y, en tercer lugar, vamos a acelerar la reindustrialización de nuestra economía sobre el vector de la sostenibilidad. Yo estoy muy empeñado en esto. Creo que nosotros no tenemos ningún derecho a dejar a las generaciones futuras un planeta no habitable. Y este es un deber moral. Ya no solamente una cuestión de confianza económica y de competitividad, es un deber moral. No podemos mirar a las generaciones futuras a los ojos y decirles que no fuimos capaces de frenar ni adaptarnos a la emergencia climática. Y esto no es un capricho, no es ideología, es ciencia.
es ciencia. Y ustedes, vosotros y vosotras, lo tenéis tan claro como yo. Y ahí yo creo que España tiene una gran ventaja competitiva para convertirse en un polo industrial de Europa, para continuar impulsando las energías limpias, baratas, gracias a la mayor disponibilidad y calidad de recursos solares y eólicos de Europa. Yo recuerdo una anécdota de una gran empresa que decidió invertir aquí mucho dinero, que me decía al final, cuando estábamos presentando el proyecto, me decía, mira, Pedro, nosotros hemos decidido invertir aquí no por los fondos europeos, sino por el precio de la energía. Esta es la clave. Por tanto, la actualización de nuestro Plan Integrado de Energía y Clima 2023-2030, enviado ya a Bruselas, si nos va a permitir algo, va a seguir liderando el despliegue de las energías renovables hasta alcanzar el 81% de la generación eléctrica en 2030. Esa es nuestra ambición, ese es nuestro propósito y espero contar, estoy convencido de que lo vamos a contar con el apoyo del sector privado. Y además, porque esa reducción de nuestra dependencia energética nos va a permitir ahorrar nada más y nada menos que 90.000 millones de euros en importaciones de combustibles fósiles. Fijaros el coste de oportunidad, 90.000 millones de euros. Bueno, gracias a esta hoja de ruta clara, yo creo que España está atravesando un momento muy potente, muy positivo en lo que representa la atracción de importantes inversiones industriales. En producción de hidrógeno verde, en centros de datos, en fábricas de baterías, para el vehículo eléctrico. La aceleración de la transición energética como factor de reindustrialización requiere, como he dicho antes, un estrecho trabajo y colaboración con el sector privado para facilitar las inversiones necesarias y para ello hay 3 medidas importantes que vamos a poner en marcha. En primer lugar, estamos trabajando ya, lo sabe el sector, en la nueva planificación de la red eléctrica, que supondrá un importante refuerzo a medio plazo y en el corto plazo lo que hemos hecho ha sido lanzar ya unas modificaciones puntuales, de hecho convalidadas recientemente en el Congreso de los Diputados, a la actual planificación para acoger importantes proyectos estratégicos. Segundo, facilitar las inversiones en energías limpias y, como ya anunciamos, vamos a modificar el actual gravamen extraordinario de las empresas energéticas, introduciendo deducciones, incentivos a la inversión en proyectos industriales estratégicos y, finalmente, vamos a aprobar una ley de industria que identifique esos proyectos estratégicos en línea con la legislación europea que serán tratados de forma especial a través de una ventanilla única que va a reducir la burocracia y también acelerará los plazos. Decía que la segunda de nuestras grandes prioridades para esta legislatura es la de continuar con la senda de saneamiento de las finanzas públicas. Y yo creo que también en este sentido tenemos unos datos francamente esperanzadores, que si muestran algo es el compromiso del Gobierno de España con la consolidación fiscal, ¿no? Vamos a seguir generando confianza en los mercados, a los inversores. Vamos a continuar, lo habrá dicho los distintos responsables del área, pues con la reducción gradual del déficit, de la deuda pública, sin que ello pues perjudique a la inversión pública y a las transformaciones y a la protección social que aún necesitamos garantizar en un país profundamente desigual como es el nuestro. Desde el pico de deuda y déficit en la pandemia hemos ido reduciendo el déficit, los datos están ahí, un 10,1% del PIB de entonces hasta situarlo por debajo del 4% en 2023 y con el objetivo al alcance de llegar al 3% en 2024. Y en cuanto a la reducción de la deuda pública, habremos disminuido a finales de 2024 nada más y nada menos que 20 puntos de deuda pública en relación al PIB desde el máximo de la pandemia. Para que nos hagamos una idea, en las reglas fiscales que aprobamos bajo la presidencia española, lo que se plantea es una reducción de la deuda pública de 1 punto al año. Nosotros desde la pandemia hemos reducido 5 puntos al año la deuda pública de nuestro país en relación con el Producto Interior Bruto. Y esto, bueno, pues lo que va a permitir al Tesoro es una reducción, como ya sabéis, de las emisiones netas de deuda de 10.000 millones de euros en 2024. Yo creo que esto también es una extraordinaria noticia y vamos a cumplir, por tanto, con las nuevas reglas fiscales europeas que previsiblemente empezarán a aplicarse en el curso 2024. Y, finalmente, las finanzas sostenibles, donde yo quería también pararme en mi intervención, a diferencia de otros años, porque le estamos dando una de las mayores prioridades por parte de mi Ejecutivo para esta legislatura, ¿no? Las finanzas sostenibles. ¿Qué os anticipo? Bueno, pues os anticipo la próxima publicación de un libro verde de financiación sostenible y la creación de un Consejo
de finanzas sostenibles. España quiere ser un país líder en la movilización de inversión pública y también privada en la transición ecológica, en el desarrollo de mercados de bonos verdes, también en transparencia, en evaluación y gestión de los riesgos climáticos de empresas, también de entidades financieras en su adaptación a un nuevo entorno regulatorio, con una especial atención en el grueso de nuestro tejido empresarial, que son las pequeñas y medianas empresas y también el trabajo autónomo. Termino. Como veis, hay mucho por hacer. Tenemos la ambición, tenemos las ganas, tenemos los equipos con una experiencia y una cualificación acreditada para poder sacarlo adelante. Termino apelando a los dos conceptos con los que abrí esta intervención, la transparencia y la confianza. Con transparencia, utilizando datos y hechos, pues he intentado mostraros que existe un camino hacia el progreso que combina crecimiento económico y fortalecimiento del estado del bienestar. Yo creo que después de la emergencia sanitaria todos tenemos que tener muy presentes que ante el escenario global que tenemos por delante, nosotros y las próximas generaciones tenemos sin duda alguna que fortalecer nuestro estado del bienestar para garantizar esa cohesión y hacer frente a emergencias sanitarias como las que vivimos con el COVID. Y además aquí veo algunos colaboradores que hicieron mucho durante esa época por ayudar a su país. Porque la experiencia nos ha demostrado eso, ¿no? Que la desigualdad no es compatible con el bienestar, ni tampoco con la estabilidad política, que marginar a una parte de la sociedad del reparto de la riqueza tiene profundos costes sociales, económicos y políticos. Y porque impedir el crecimiento personal de los jóvenes a través de un trabajo digno, del acceso a una vivienda digna y asequible, es lastrar el futuro de todo un país. Porque poner trabas al desarrollo profesional de las mujeres, de la mitad de la población, no es solo inmoral e injusto, sino que también es un enorme despropósito en términos económicos. Y porque mantener y reforzar unos servicios públicos de calidad no es solo hacer efectivos derechos fundamentales, que están reconocidos en nuestra Constitución, sino que también contribuye a dar seguridad a todo el sistema. O porque asumir el compromiso de la sostenibilidad no solo es constatar el hecho de que el calentamiento global impone actuaciones decididas, urgentes, rápidas, si queremos evitar lo dramático, sino que también supone explorar todas las posibilidades de riqueza que encierra la nueva economía verde. Y siempre, como he dicho antes, desde el diálogo, la negociación y el acuerdo, defiendo que la única vía hacia el progreso se basa en la búsqueda de acuerdos políticos, en la gestión inteligente y empática de la pluralidad política y la diversidad territorial de un país tan maravilloso y tan complejo como es España. Porque el progreso es tarea de todos y por eso este Gobierno dará un nuevo impulso a la colaboración entre el sector público y privado. Yo creo que esa es una de las grandes lecciones que hemos extraído de la emergencia sanitaria, y a la cogobernanza entre las distintas los distintos niveles de la Administración del Estado. Porque los objetivos son compartidos. Al final lo que queremos todos es crecimiento económico y creación de empleo, lo que queremos es convivencia y lo que queremos son derechos para la mayoría. Creo que hemos aprendido que el enfrentamiento y la negación del adversario tiene efectos muy negativos en la marcha de nuestra economía, y la reciente experiencia de la pandemia nos ha enseñado que la solidaridad y la cooperación resultan mucho más rentables en términos también materiales. Y como es lógico, pues yo espero que confíen en un Gobierno que creo que ha sido consecuente en sus decisiones económicas, que ha mantenido el rumbo previsible en un contexto absolutamente imprevisible a lo largo de estos años, pero sobre todo lo que os pido es que confiéis en España, en un país que ha cambiado mucho en muy poco tiempo, sin perder su carácter abierto, acogedor y creativo. Un país que ha dejado atrás viejos complejos, afortunadamente, que no está dispuesto a repetir la historia, dejando pasar el tren de revoluciones industriales como en el pasado, y que está decidido a ser parte de la locomotora, al menos en el contexto europeo. Así que confíen en España, inviertan en España, porque estoy convencido de que no se arrepentirán. Nada más y muchas gracias. President, thank you very much once again. To our strategic partners, sponsors, and collaborating institutions, as well as to you all who have attended the 14th edition of the Spain Investors Day, thank you very much. We look forward to seeing you next year.
En Estudio de Comunicación hemos visto nacer el fax, el email o Internet. Hoy le hemos pedido a la inteligencia artificial que nos defina y haga la locución de este vídeo. Esto es lo que sabe de nosotros. Estudio de Comunicación ha prestado servicios a numerosas empresas e instituciones tanto a nivel nacional como internacional. La consultora se especializa en áreas como la comunicación financiera, la comunicación corporativa, la comunicación digital y la comunicación de crisis, entre otras. Además, cuenta con un equipo de profesionales con amplia experiencia, así como con una red de oficinas en diferentes países de Europa y América Latina. Estudio de Comunicación se ha destacado por su enfoque estratégico en la comunicación de sus clientes, buscando siempre adaptarse a las necesidades de cada uno y ofrecer soluciones personalizadas y efectivas. Asimismo, ha sido reconocida por su excelencia en la calidad de sus servicios, lo que le ha valido diversos reconocimientos a lo largo de su trayectoria. Estudio de Comunicación es la consultora de comunicación más responsable según el ranking Merco y es única por su enfoque centrado en el cliente y su compromiso con el desarrollo de soluciones innovadoras y creativas. Pero hay cosas que las marcas...